hemos venido tocando un tema, ¿se acuerdan cuál es? Preparando a la novia. Y considerando que nosotros somos la novia del Señor, que el Señor está preparando para que algún día nos encontremos con Él. Estamos en la charla número 5. Y tenemos como texto fundamental, ¿se acuerdan cuál? Estábamos en 1 Corintios capítulo 1, verso 30, dice: por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Quiero que observen, creo que aunque esto ya lo habíamos mencionado, que esto lleva un orden progresivo. Lo que Jesús ha hecho por su novia, que es la iglesia, lleva un orden progresivo. Si ustedes se fijan, empezamos, de acuerdo con este versículo, en que Jesús viene a darnos, o sea, más bien fue hecho sabiduría por nosotros, entendiendo que la sabiduría que fue hecha por nosotros es que Él vino a darnos a conocer a ¿quién? Al Padre. Entendiendo que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Dios. Entonces, si yo no tengo el conocimiento y el temor de Dios, todo lo demás es imposible que se logre. Por otro lado, se nos dice que también Jesús fue hecho por nosotros, ¿qué cosa? Justificación. Vimos la semana pasada la importancia de que nosotros seamos justificados, no por nosotros mismos, lo cual es imposible, ¿se acuerdan? Sino que necesitamos, y está establecido desde el Antiguo Testamento, un mediador, alguien que realmente pagara por nosotros para justificarnos. Déjenme hacerles ahora una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han escuchado, por lo menos a últimas fechas, y cada vez que hay un cambio de gobierno principalmente, o cada vez que hay alguna situación así en las policías, difícil, una situación difícil, se oye un tema: depuración de las policías? ¿Sí lo han escuchado? ¿En qué consiste esa depuración? En sacar, en quitar o eliminar, ¿qué cosa? Lo que no sirve, lo que esté contaminado, lo que esté podrido, lo que pueda echar a perder el buen funcionamiento de esa estructura que se llama policía. Una segunda pregunta, mis amados: ¿a quién beneficia? Observen por favor, ¿a quién beneficia la depuración de la policía? ¿A los ciudadanos? ¿Sí? ¿Seguros? A ver, ustedes díganme, ¿a quién beneficia? ¿Al gobierno? ¿A la corporación o al pueblo? A todos. ¿Sí? Pregunta, tercera pregunta al respecto. Cuando escuchamos esta cuestión de la depuración de las policías, ¿quiénes son los que... déjame ver si puedo plantear bien la pregunta. Se hace una limpieza y se selecciona, se dice, este sirve, este no sirve. Pero ¿quién hace eso? ¿El mismo policía o alguien más? Alguien externo. ¿Estamos de acuerdo? Difícilmente los mismos que están adentro van a reconocer: yo no sirvo, yo voy para afuera. ¿Sí? Es imposible casi pensarlo. Ok. Entendamos esto. Lo que el Señor ha venido a hacer para nosotros, Cristo, es justamente una depuración de nosotros. Lo cual, esa depuración nos beneficia a nosotros, pero también beneficia al mundo que nos rodea. Y esa depuración se llama justamente la tercera expresión que tenemos aquí, que es santificación. Entonces, con eso en mente, vamos nada más aclarando esto. ¿Qué es santidad? Antes de entrar a lo que es santificación, ¿qué es santidad? Ser apartado para algo exclusivo. Pero esa palabra santidad viene de una palabra, de una raíz en hebreo, que es la palabra kadosh, que significa santo. Y santo quiere decir, observen, puro, física y ritualmente, pero de manera muy especial significa una pureza moral y espiritual. Esa es la definición de la palabra kadosh, y de ahí se deriva justamente el que ser apartado o ser puesto aparte o ser consagrado para algo, que es la palabra santificado. Muy bien,
Acompáñenme muy rápido, si trajeron sus Biblias, ¿verdad? ¿Sí? Isaías capítulo 6, muy rápido, por favor. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Aquí está hablando Isaías, el profeta. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, observen por favor: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y aquí quiero detenerme un poquito a entender esto. Lo único que existe en todo el universo, realmente 100% puro, es Dios. Realmente puro moralmente, realmente puro espiritualmente, es Dios. Y de hecho, esta expresión de 3 veces santo, al único que se le puede dirigir es justamente al Señor. Y esta expresión la hacen constantemente, dice la Escritura, constantemente los serafines, los ángeles, los seres que están en el cielo, alaban y adoran al Señor, diciéndole constantemente: Santo, Santo, Santo eres tú, Jehová, Dios de los ejércitos. Entendamos esto. Ese Dios santo fue el que nos hizo a nosotros. ¿Y con qué característica creen que nos hizo a nosotros? Con santidad. Vamos a ir viéndolo, pero el Señor, cuando nos crea a nosotros, acuérdense, nos hace Él a su semejanza, conforme a su imagen. Y dentro de esta semejanza y esta imagen incluía justamente la santidad. Nosotros como seres humanos fuimos los que por nuestras decisiones nos desviamos de esa santidad, y esa santidad quedó manchada. Y por lo tanto, ¿cuál creen que haya sido la consecuencia de que la santidad nuestra haya quedado manchada con respecto a nuestra relación con Dios? Tuvo que haber una separación. ¿Por qué? Porque lo inmundo no puede estar en presencia de lo santo. Ahora bien, la segunda parte de esto dice: toda la tierra está llena de tu gloria. Y observen cómo va las dos cosas unidas: Santo, Santo, Santo eres tú, Señor Jehová, Dios de los ejércitos. Y en continuación inmediatamente dice: toda la tierra está llena de tu gloria. Entendamos esto: la manifestación de la santidad de Dios en la tierra, ¿saben cuál es? Su gloria derramada o puesta en un lugar específico. Así es que cuando nosotros, por ejemplo, estamos en algunas reuniones donde de repente se dice: la gloria de Dios se manifestó, esa gloria de Dios se puede dar únicamente, cuando realmente es gloria de Dios, se puede dar única y exclusivamente cuando el lugar ha sido consagrado y la gente que está en el lugar ha sido consagrada al Señor, y hay una pureza moral, hay una pureza o una limpieza espiritual, donde la santidad de Dios puede bajar, transformada en la manifestación en esta tierra de su gloria. ¿Vamos claros hasta ahí? Estoy poniendo esto nada más como antecedente. Acompáñenme muy rápido. Bueno, no, ahí seguimos leyendo. Versículo 4. Los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que proclamaba, y el templo se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, pues soy muerto. Observen por favor: porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que Isaías tiene en mente y en su corazón cuando está declarando estas palabras? Que él no puede, él sabe justamente que la santidad de Dios es pura, que él
al habitar en una sociedad que no es pura y al ser él mismo impuro, la única consecuencia de estar delante de la presencia de un Dios santo y puro es la muerte. Porque insisto, ante la santidad, la impureza no puede ser, y el castigo de la impureza es muerte. Esto lo vimos ya la semana pasada. Ahora bien, Isaías aquí está reconociéndose él mismo como alguien no santo, no puro. Y luego aquí dice algo glorioso, observen. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano con unas tenazas un carbón encendido, tomado ¿de dónde? ¿Qué es el altar? ¿Qué hay en el altar, mis amados? La presencia gloriosa y majestuosa de Dios. De ahí del altar es tomado un carbón encendido. Pregunta, ¿quién lo tomó? ¿Isaías? ¿O Isaías pidió, hey, traigan un carboncito de esos? No. Observen que la iniciativa de este acto no fue de Isaías, fue algo en el que se ordenó en el cielo. Toma un serafín con sus tenazas ese carbón y viene sobre Isaías, dice el versículo 7, y tocó con él mi boca diciendo, observen la expresión, he aquí que esto ha tocado tus labios. ¿Qué cosa tocó los labios de Isaías? El carbón encendido que venía ¿de dónde? Del altar, de la presencia de Dios. Esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Entonces, como consecuencia de que algo viene de la presencia de Dios hacia, en este caso Isaías, su pecado es perdonado y su culpa es totalmente quitada. Y aquí empieza algo que Dios llama más adelante santidad. Pero entendamos esto, mis amados. La santidad nunca ha sido iniciativa del ser humano. El ser humano lo más que ha podido llegar es a querer con sus propios medios tratar de agradar a Dios o quedar bien con Dios. ¿Y saben qué se inventó para ese fin? La religión. Cualquier esfuerzo humano que esté creado para tratar de acercarse a Dios, para tratar de quedar bien con Dios, por ejemplo eso de las mandas, que me corto el chongo, que me rapo, que me voy de rodillas, o que me pongo nopales, o que me chicoteo la espalda, todo ese tipo de cosas son inventos del ser humano para tratar de justificarse delante de Dios. ¿Dónde empieza esto? En el huerto del Edén. ¿Cuál fue la primera reacción que tuvieron Adán y Eva cuando pecan delante de Dios y pierden justamente su pureza? Primero se esconden y luego para presentarse el uno al otro, ¿qué se ponen? Se agarran hojas, que de lo que tenían a su alcance, hojas de higuera. Y luego, cuando Dios los llama, los busca y los llama, ¿con qué salen delante de Dios? ¿Perdón? Salen presentándose delante de Dios justamente con lo que ellos se pusieron encima, con sus hojitas de higuera, creyendo que así ya Dios no iba a darse cuenta de que estaban desnudos. Entonces, mis amados, entendamos esto. Miren, yo sé que hubo distracción aquí, pero espero que por lo menos lo hayamos entendido. Los bebés son hermosos, hermosísimos, pero tenemos un lugar exclusivo para los bebés, justamente para poder aprovechar el tiempo que estamos aquí en la palabra. ¿Ok? Muy bien. Entonces, es importante entender, repito, que la iniciativa de santidad no viene del ser humano, sino que viene directamente de Dios. ¿Por qué? Vamos por favor rápido a Levítico 11, verso 44. Fíjense hasta qué momento avanzamos mucho en la historia y ahorita está como que estamos regresando
Pues empezamos con Isaías, pero Isaías descubre hasta ese momento que Dios es santo. Sin embargo, Dios es santo desde, como dicen en mi pueblo, antes, desde mucho tiempo antes. Versículo 44 del capítulo 11 de Levítico, dice: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto, observen, para hacer ¿qué cosa? Vuestro Dios. ¿Qué representa la tierra de Egipto? El mundo, el pecado, aquello que no agrada a Dios. Dios saca a su pueblo de la tierra de Egipto, los saca de ahí, ¿para qué? Para él, ahí dice, para él ser el Dios del pueblo. Luego dice: seréis pues, como consecuencia de que ahora son mi pueblo, seréis pues, ¿qué cosa? Santos. ¿Por qué? Por una razón muy evidente, muy normal, porque yo soy santo. Y yo no puedo tener un pueblo inmundo cuando yo quiero ser Dios de ellos. Ellos quieren ser mi pueblo, pero que ellos estén en inmundicia y yo en santidad, imposible. Totalmente imposible, mis amados. Entonces veamos cómo desde el principio Dios establece para su pueblo exclusivo, para el pueblo que Dios ha tomado de en medio del mundo, una característica importante. Y esa característica es justamente la santidad, la santificación. Ahora bien, el ordenamiento de Dios entonces, cuando nos toma como pueblo exclusivo, es uno solo: que seamos santos. Acompáñame ahora sí a Ezequiel, capítulo 36, por favor. ¿Alguna vez usted ha participado en un esgrima bíblico? ¿No? Bueno, vamos a empezar a hacer algunos esgrimas porque creo que es necesario. Ezequiel 36, versículo 16. Me voy a permitir leer las notas que yo traigo. Si de repente hay alguna palabra que le suene diferente, no se preocupe. Esta versión es un poquitito, nada más un poquitito diferente a la Reina Valera 60 que usted tiene, pero es casi igual. Pero no se preocupe si de repente tiene ahí alguna palabra diferente. Y me voy a leer esta porque aquí tengo mis notas. Dice, versículo 16: entonces vino a mí la palabra de Jehová diciendo: oh hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitaba en su tierra, la contaminaban con su conducta y sus obras. Y observemos que esto es exactamente lo mismo que viene sucediendo desde el principio. Dios hace el huerto del Edén precioso, maravilloso. Yo no sé, a veces he tratado de imaginarme cómo era aquel lugar y pues la verdad no logro hacerlo, pero iba a ser algo muy especial. Bueno, dentro de ese lugar especial, Dios pone al hombre para que lo cuide, lo labre, y ahí empieza a desarrollarse la raza humana. Pero lo curioso es que pone al hombre rodeado de toda esta majestuosidad que Dios hizo, y el hombre lo echa a perder. Eso puro que Dios hizo, el hombre se encargó de acabarlo, de echarlo a perder. Y es justamente lo mismo que se viene repitiendo con la raza humana, vez con vez. Y justamente por ignorar esto que estamos leyendo. Observen, por favor. La segunda parte: su conducta delante de mí fue como la inmundicia de una mujer menstruosa. Y aquí espero que no se ofendan. Después explicamos esto de la inmundicia de la mujer menstruosa. Pero habla simple y sencillamente acerca que, bueno, la sangre para Dios es algo muy especial. Y cuando, en este caso, en la menstruación femenina, que hay un derramamiento de sangre, para Dios eso se convierte en algo inmundo, no porque deseche a la mujer menstruosa, es lo que quede claro, porque es parte de lo que Él estableció en la fisiología de ellas, sino simple y sencillamente que es un tiempo de que ella debe mantenerse pura. Por eso más adelante incluso dice, ya en la relación matrimonial, hey, en los tiempos en que ella esté así, no se metan uno con otro, porque hay algo ahí especial. Dejo hasta ahí la explicación para no meternos en muchas vamos a no tomar más tiempo. Versículo 18: y yo derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra
y porque la contaminaron con sus ídolos, o sea, con lo que a ellos bien les parecía, contaminaron la tierra donde Dios los puso. Versículo 19: los dispersaré por las naciones y fueron esparcidos por los países. Y observen, los juzgué conforme a su conducta, ¿y qué? Y sus obras. Entonces, Dios aquí está estableciendo un juicio justo, y digo justo porque de acuerdo a lo que el pueblo hizo, en base a eso, Dios los está juzgando. No les está añadiendo más, nada más en cuanto a lo que el pueblo hizo. Y lo que hizo el pueblo fue separarse de Dios, adulterar contra Dios y poner sus ojos y su corazón en otros dioses que no eran Dios. Y esto a Dios lo enoja. Pero observen, por favor. Pero cuando llegaron a las naciones a donde fueron, observen, porque Dios los había puesto en una tierra, y esa tierra la profanaron. Ahí en esa tierra donde Dios les había prometido, ahí fluye leche y miel. Esa tierra, la tierra prometida, el pueblo se encargó de contaminarla, tomando otros ídolos y apartándose de Dios. Entonces Dios los dispersa. Y observen lo que sucede. Pero cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, cuando se decía de ellos: estos son el pueblo de Jehová, pero de la tierra de él han salido. La pregunta aquí es, mis amados, ¿cuánta gente que te rodea sabe que tú eres cristiano o cristiana? Tú tienes la respuesta. Ahora, la segunda pregunta es: ¿qué piensa esa gente por lo que tú haces, por lo que tú dices, por tu manera de pensar? ¿Qué piensa esa gente de tu Dios? Porque tenemos un gran compromiso, que donde quiera que nosotros nos vayamos, observen cuál fue la actitud aquí del pueblo. Dios los dispersa como castigo, y donde van, ellos, déjenme ponerlo así en palabras coloquiales, queman el nombre de Dios. Queman a Dios diciendo: no, nosotros somos santos, nosotros somos el pueblo elegido. Pero su conducta era totalmente diferente, a tal grado que la gente los veía y decían: bueno, sí, estos son de Dios, estos son cristianos, pero se portan de lo peor. No ellos llevan la crítica, sino Dios. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, nuestros hijos de repente hacen cosas no correctas? Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pensamos? En los papás no los están educando adecuadamente, que los papás son los que tienen la culpa de la conducta de los hijos, aunque sean los hijos quienes toman sus propias decisiones. Y es justamente lo que sucede aquí. Luego sigue diciendo, versículo 21. Observen la expresión de Dios: he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la causa de Israel en las naciones donde fueron. Perdón, por la casa de Israel en las naciones a donde fueron. Vemos aquí a Dios doliéndose en su corazón. Observen esto, por favor. No por su pueblo, sino por qué se duele Dios. ¿Por el comportamiento? Porque el santo nombre de Dios está siendo tatemado, está siendo profanado, pisoteado. Acuérdense, lo vimos. Hay una relación muy clara entre la santidad de Dios, que está en el cielo, con la gloria de Dios que se manifiesta en la tierra. No se nos olvide, por favor. Entonces, versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel que así ha dicho el Señor Jehová: yo no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, al cual habéis profanado en las naciones donde habéis llegado. Aquí Dios les está poniendo las cosas muy en claras a su pueblo. Voy a hacer algo, y esto que voy a hacer, entiéndanlo por favor, no es por ustedes, es por mí, porque mi nombre no sea más pisoteado. Yo no podría decir: ups, que Dios tan ególatra.
¿Sí? Los que no conocen a Dios podrían fácilmente pensar esto. Ups, que Dios, que no se preocupa de su pueblo, nada más se preocupa de Él mismo. Pero entendamos esto. Si la santidad de Dios se contaminara así un poquitito, absolutamente toda la creación dejaría de tener sentido. Porque justamente lo que hace a Dios especial en toda su creación es ese, ¿cómo expresarlo con algo que sea enfático? Más que un 100%. Vamos, no hay nada que pueda manchar la santidad de Dios. Y entendamos, si esa santidad se pierde, todo alrededor de la creación no tendría sentido. Porque Dios está apartado de su creación justamente por esa pureza que está en sí mismo, que tiene Él en sí mismo, ¿sí? Por lo tanto, Dios no puede permitir que nosotros, su pueblo, con nuestros caminar, con nuestras acciones, manchemos o profanemos su santo nombre. Y cuando lo hacemos, cuando Él actúa, no es por nosotros, es porque Él no puede permitir perder su santidad. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces entendamos lo que dice aquí. Versículo 23. Yo mostraré la santidad de mi gran nombre, que fue profanado en las naciones, en medio de las cuales vosotros lo profanaste. Y se está hablando a su pueblo, ¿de acuerdo? Y sabrán las naciones que soy Jehová cuando yo muestre mi santidad en los vecinos de ustedes. ¿Así dice? Cuando yo muestre mi santidad en vosotros, ¿a qué? A vista de ellos, dice el Señor Jehová. Si entendemos este versículo, mis amados, déjenme nada más hacer un poquito más de énfasis al repetirlo. Yo mostraré la santidad de mi gran nombre, dice Dios. O sea, el que va a actuar, y Él lo aclaró, no por ustedes, sino por mí mismo, porque no puedo permitir que mi santidad sea manchada por lo que ustedes hacen. Entonces ahora yo voy a actuar y yo voy a mostrar qué santo es mi nombre. ¿Y cómo lo voy a hacer? Observen. Este nombre fue profanado por ustedes en medio de pueblos. Sabrán las naciones, o sea, esos en medio de los cuales ustedes han profanado mi nombre, ellos sabrán que yo soy Dios cuando los santifique a ustedes. Cuando yo muestre que yo soy santo en ustedes. Entonces entendamos, Dios está aquí anunciando por lo pronto para su pueblo de Israel, pero es exactamente lo mismo que viene a hacer, y lo vamos a ver para nosotros en la iglesia, que la única manera de que el reino de Dios sea conocido en esta tierra, y sea aceptado en esta tierra, y sea difundido en esta tierra, es cuando se reconoce que el nombre de Dios es santo. Y la única manera de que se puede reconocer que el nombre de Dios es santo es porque tú y yo, que somos los embajadores de Dios, llevamos una vida en santificación. De otra manera, decimos que somos cristianos, la gente nos ve y nos dicen, eso son puras habladurías, eso no sirve, eso no es cierto. O miento. Me gustaría mentir al respecto, pero desgraciadamente es la reacción normal. Entonces por eso Dios actúa, por eso Dios interviene hacia nosotros, mostrándonos su santidad y haciendo de nosotros gente santa. Luego dice el versículo 24: yo pues os tomaré de las naciones y os reuniré de todos los países y os traeré a vuestra propia tierra. Entonces esparciré sobre vosotros, observen estas palabras por favor, esparciré sobre vosotros agua pura y seréis purificados de todas vuestras impurezas. Pregunta, mis amados,
¿qué significa el agua pura para lavar? ¿Qué está representando esa agua pura con la que se lava algo? No. La palabra de Dios dice que Cristo se dio a sí mismo por la iglesia para purificarla. ¿Por medio de qué? Primero, del agua por la palabra. ¿Sí? La palabra de Dios, mis amados. Y vuelvo a hacer mi comercial. Si no leemos, no me estoy purificando. Porque es la palabra de Dios, la única agua puesta por Él, como agua, como dice la expresión, agua que se utiliza con jabón de lavadores, para verdaderamente purificar nuestra vida. Porque es en la palabra donde cuando nos vemos en ella, cuando vemos reflejado nuestro caminar en la palabra, es la palabra la que nos hace ver y nos hace notar nuestros caminos. Y si verdaderamente queremos estar con Dios, en base a la palabra podemos modificar y adecuar nuestros caminos para caminar delante de Dios en limpieza y en rectitud. Pero si no lo hacemos, si no nos venimos a la palabra, si no la leo, si nada más escucho aquí, ahí unas cuantas cositas de la palabra, y luego en toda la semana no vuelvo a leerla, ¿saben qué pasa en mi caminar de toda la semana? Me voy contaminando. Y es más la carga de contaminación en mi mente y en mi corazón con la cual vivo, que fácilmente puedo aceptar, como el mundo dice, hombre, una canita al aire, al fin que todo el mundo lo hace. ¿Qué tanto es tantito? La última y nos vamos, y cosas por el estilo. El que no tranza no avanza, y cosas así. Entonces, mis amados, ¿por qué? Porque nos vamos cargando, nos vamos impregnando de esa impureza y no venimos a lavarnos en la palabra de Dios. Entonces, por eso Dios hace énfasis. Yo os tomaré de las naciones y os reuniré de todos los países y os traeré a vuestra propia tierra. El Señor, si ustedes observan lo que hace el Señor con la iglesia, es apartarnos. No para ponernos en una campana de aire, o una campana pues de cristal, donde estemos totalmente aislados, pero sí nos aparta y nos trae a lugares donde podemos estar los unos con otros, compartiendo de las verdades de Dios, de la palabra de Dios, precisamente para lavar nuestra vida y apoyarnos mutuamente y poder caminar en esa rectitud delante de Dios. Y luego nos dice, entonces, ya que están juntitos, agarro la cubeta de agua y se las vierto. Y esa cubeta, ese cubetazo de agua, es justamente la palabra de Dios. Venimos no para espero, no para perder el tiempo o para que digan que no me estén hablando porque no fui, sino que verdaderamente podamos ser conscientes de que cuando venimos es a alabar al Señor juntos en comunión, pero también a recibir de parte de Dios la palabra suya. Y espero, al menos ese es mi compromiso delante de Dios, que esta palabra no sea alterada, por lo menos desde este lugar. Y ha sido la oración constante, para que verdaderamente sea agua pura, que purifique la vida de cada uno de nosotros. Entonces, luego sigue diciendo, y os purificaré de todos vuestros ídolos. Entendamos como ídolos todo aquello que yo busco en lugar de Dios, o antes que Dios. Versículo 26, observen estas palabras y ténganlas en su mente y en su corazón, por favor, porque las vamos a estar viendo. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo delante de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y Él nos habla aquí de que nos daría un espíritu nuevo, de que nos dará un corazón nuevo a su pueblo. Y observen, por favor, observen lo que dice el siguiente versículo. Pondré, ¿cómo va a ser el Señor eso de renovarnos? De renovar un corazón y un nuevo espíritu. Observen, pondré mi espíritu. Ustedes se fijan, está con E mayúscula, hablando de la misma presencia de Dios en nosotros. ¿Qué fue lo que purificó a Isaías? El carbón que venía ¿de dónde?
del altar, de la presencia de Dios. Y es miren, entendamos, nosotros no vamos a poder lograr la santificación y la rectitud de nuestras vidas porque hoy decido portarme bien. Imposible. Porque en el menor descuido ya me estoy portando mal. Es únicamente a través de la presencia, de la llenura constante del Espíritu Santo en nosotros, que podemos verdaderamente caminar en la santidad que Dios nos está marcando. Y si no me quieren creer, vamos a seguir leyendo. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis según mis leyes, que guardéis mis decretos y que los pongáis por obra. Entonces otra vez un orden progresivo. Primero mi espíritu, conocerán mis leyes, los guardaréis mis decretos y los pondrán por obra. No puede ser de otra manera, no pueden ser en sentido contrario, en sentido inverso. Lleva todo un orden progresivo, normal, natural, que Dios ha establecido. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, ahora sí, y yo seré vuestro Dios. Os libraré de todas vuestras impurezas. Y observen, esto es precioso. Llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os someteré más al hambre. ¿Qué era una de las principales consecuencias que el pueblo judío tenía cuando desobedecía a Dios? Había escasez, invariablemente, ¿sí? Porque eran invadidos, porque había sequía, porque eran dispersados, pero generalmente siempre la consecuencia de sus malos actos delante de Dios se traducía en justamente una escasez absoluta. Y no estoy hablando de prosperidad, que quede claro, pero lo que sí Dios nos promete, y eso es algo maravilloso, es que cuando nosotros nos metemos en la rectitud de la santidad de Dios, Él hace algo que yo no entiendo todavía, pero bendice, pone su mano sobre lo que nosotros hacemos. Y yo no estoy hablando de riquezas, pero por lo pronto estoy hablando aquí la palabra, observen, de que llamará al trigo, lo multiplicaré y no someteré más a hambre. ¿Nos está diciendo que va a haber mucho? No, por lo menos no vamos a tener que padecer por lo necesario, por lo menos. Y eso ya es una gran bendición. Déjenme decirles algo, mis amados. Si podemos realmente hacer un propósito en nuestra vida, que sea, mis amados, para toda la eternidad, que sea caminar, verdaderamente caminar en la rectitud a la cual Dios nos ha mandado caminar. Porque es en esa medida en que nosotros podemos ver conseguidos los logros de los anhelos de nuestro corazón, a través no de nuestro esfuerzo, sino de la bendición de Dios, la mano de Dios cubriendo nuestras vidas. Que tenemos que trabajar, sí, claro. Que tenemos que seguir esforzándonos, sí, claro. Pero una cosa es que yo me tenga que esforzar y que tenga que trabajar, y otra cosa es contar con la bendición de Dios. De hecho, la palabra lo dice: de nada sirve que la ciudad sea guardada si Jehová no está ahí. En vano vela la guardia. Se edifica una casa, ¿de qué sirve si Dios no está bendiciéndola? Entonces, sigamos leyendo. Perdón, se me olvidaba ahí. ¿Cuál es la condición para esto de que el trigo sea llamado en abundancia y que no haya necesidad? Ahí lo dice: librarnos de nuestras impurezas. Bueno, dice aquí mi Biblia impurezas, no sé cómo digo allá. Inmundicias. La que les guste es igual. 30. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el producto de los campos, para que nunca más recibáis afrenta entre las naciones por causa del hambre. Muchos dicen por ahí: no, es que si no eres rico es porque Dios no te bendice y porque estás en pecado. Mentira. Ya con que yo tenga que comer, es la bendición de Dios y la promesa de Dios y la participación de Dios sobre mi vida. Y de hecho la Biblia nos llama constantemente a contentamiento. Y no estoy hablando de mediocridad, que quedemos claro en ello. Estoy hablando de simple y sencillamente no estar afanados por las cosas que solamente pueden venir de la mano de Dios,
para nuestro beneficio. Luego dice, versículo 31, entonces, observen, os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestros hechos que no fueron buenos. Cuando estás ya en esta situación de estar haciendo lo que es correcto delante de Dios, sí puedes voltear hacia atrás. Yo constantemente me acuerdo de dónde me sacó el Señor y lo hago como un ejercicio para no regresar a ello, para saber y evaluar, precisamente la misericordia de Dios cuando veo de dónde me tomó y de dónde me tiene ahora, y puedo acordarme de aquello. Y por qué no, he llorado de las cosas que sucedieron anteriormente. Dice, y os detestaréis a vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Cuando yo logro detestarme a mí mismo, mis amados, por lo malo que soy capaz de hacer, por aquellas cosas incorrectas que yo sé que soy capaz de hacer en cualquier momento, lo único que me queda por delante es recurrir a un Dios que es santo y que no me dejará, se guarda su promesa, volver a caer en esas cosas inicuas. Pero si yo no me reconozco así, sino que yo me siento como el gran cristiano, o el gran Juan Camaney, o la gran Juana Camaney, puedo hacer de mi vida lo que yo quiera, pero generalmente lo que yo quiera va a ser apartado de la buena voluntad de Dios y sobre todo apartado de la santidad de Dios. Entonces, dice otra vez versículo 32, fíjense cómo lo repite, no es por causa de vosotros que hago esto, sabedlo bien. Me encantan estas palabras, o sea, nos aclara, entiendan, no es por ustedes, conózcanlo bien. Dice el Señor Jehová, avergonzaos y cubríos de afrenta a causa de vuestros caminos, oh casa de Israel. ¿Saben por qué es necesario un Salvador? Porque aquí entra Cristo. Justamente aquí es cuando entra Cristo. Porque nosotros, mis amados, no somos más que esto que está diciendo aquí el Señor. Debemos sentirnos avergonzados y cubrirnos de afrenta por todas las cosas desagradables a los ojos de Dios que hayamos cometido. Y es ahí donde impera justamente la necesidad de un Salvador como Jesucristo. Y ustedes me dicen, espérate, ¿qué tiene que ver Jesús aquí? Bueno, acompáñenme al Nuevo Testamento, por favor, muy rápido. La característica de un Salvador es que ese Salvador no haya hecho las cosas que aquel que pretende salvar ha cometido. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo a lo que es la justificación que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que se utilizaba como mediador para el pueblo? ¿Qué se utilizaba? Animales. ¿En qué momento los animales adulteraron cuando yo estaba adulterando? ¿En qué momento robaron cuando yo estaba robando? ¿En qué momento mintieron cuando yo estaba mintiendo? Nunca. No lo hicieron. Sin embargo, fueron tomados en mi nombre para ser sacrificados y pagar ellos el pecado, la causa de muerte o la paga de muerte que yo merecía. Entonces, entendamos esto. La característica de Jesús principal para nuestra bendición y salvación es que Él no ha cometido los mismos pecados que nosotros. Si no, no podría ser así. ¿Sí? No podría ser Él el medio. Y eso está establecido, insisto, desde el Antiguo Testamento. Juan 17, ¿ya lo tenemos? ¿No les dije la cita? Perdónenme. Juan 17. Nada más les dije, vamos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero se me olvidó que tiene muchos libros. Y muchos versículos. Juan 17, 14 dice, está aquí el Señor hablando con el Padre. ¿Y saben de quién? De ti y de mí. Es maravilloso, ¿sí? Que en la conversación del Padre con el Hijo estemos ahí metidos o incluidos tú y yo. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció.
¿Por qué los aborreció el mundo? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces somos marcianos. No, no es eso a lo que está refiriéndose, sino que justamente hace alusión a aquello que leíamos hace un ratito, donde Dios toma a su pueblo, lo saca de Egipto con un solo propósito, para que ellos sean su pueblo y Él sea su Dios. Y es exactamente lo mismo que está repitiéndose aquí. El Señor nos toma del mundo para nosotros ser su pueblo y que Él sea nuestro Dios. Y es justamente lo que Jesús viene a darnos a conocer. No ruego que los quites del mundo, sino que ¿qué? Que los guardes del mal. Aquí en esta versión dice que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En la medida, mis amados, que nosotros nos sigamos sintiendo integrados al mundo, más y más trabajo o más largo va a ser el tiempo en que verdaderamente pasemos a ser realmente de la posesión de Dios. Entre más estemos ligados por allá, más y más nos vamos a tardar en estar en la posición en la que Cristo nos quiere colocar. Luego dice, observen por favor, santifícalos en ¿qué cosa? En tu verdad. Pregunta, ¿qué cosa es la verdad de Dios? Justamente otra vez, la palabra. ¿Con qué estaría Dios lavando a su pueblo una vez que los juntó, los trajo de donde estaban? ¿Con qué los iba a lavar? Con agua, ¿sí? Con agua pura, que es justamente la palabra. Son diferentes expresiones, pero se refieren exactamente a lo mismo. Te tomo, te lavo. Te tomo, te purifico, te santifico. ¿Cómo? Acá con agua y aquí otra vez con la verdad. Y la verdad está en la palabra de Dios. Entendámoslo, por favor. No es este libro una novela. No es, no es un bestseller siquiera. Hay vida en este libro, en lo que contiene de parte de Dios para nosotros. Luego dice, así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. ¿A qué vino Cristo a nosotros? A mostrarnos al Padre. Y aquí Cristo ya había estado enviando a sus apóstoles y les había dado la encomienda de también predicarle a Él y darle a conocer ahora a Él, a sus alrededores, al mundo. Y observen cómo dice aquí, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados. ¿En qué cosa? En la verdad. Entonces observemos qué es lo que hace Cristo, porque nosotros leíamos en 1 Corintios que Cristo vino a hacer sabiduría, justificación y santificación por nosotros, de parte del Padre. Y ahora Cristo aquí está diciendo, por ellos yo me santifico a mí mismo. Pregunta, ¿qué pide aquí Jesús? Primero, que se santifiquen ellos, o yo lo hago por ellos. Observen el orden, ¿sí? Yo me santifico por ellos. Exactamente la misma expresión que venimos viendo desde el Antiguo Testamento, donde Dios es el que toma la iniciativa para nuestra santificación. No depende de nosotros solamente, mis amados. Ni siquiera es iniciativa nuestra. Ni siquiera se nos había ocurrido, porque estábamos muy a gusto donde estábamos. Sin embargo, Cristo dice, yo me santifico a mí mismo para, ahora sí, para que ellos también sean santificados en la verdad. Primero yo me santifico, y ahora por lo que yo hago, ellos, en base a lo que yo estoy haciendo, son santificados. Y luego sigue diciendo, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. Es que aquí estamos incluidos tú
y yo. Hebreos 10, por favor. Vámonos muy rápido porque se nos acaba el tiempo. Hebreos 10:8. Fíjense cómo toma Dios aquellas cosas que decíamos al principio, lo que el hombre se ha inventado para tratar de agradar a Dios. Dice, habiendo dicho arriba, aquí está hablando de Jesús, aquí está hablando de Jesús, sacrificios y ofrendas y holocaustos por el pecado no quisiste, ni te agradaron. ¿Qué es esto? Todas aquellas expresiones del ser humano con las cuales el ser humano quiere, insisto, agradar a Dios o acercarse a Dios, Dios dice, no me interesan, no las quiero. Hay una parte en la expresión, una expresión en la Biblia donde dice, estoy harto, estoy hasta el copete de sus fiestas solemnes, de todo lo que ustedes hacen por querer agradarme a mí. Luego dice aquí, luego dijo, conste que está hablando de Jesús, heme aquí para hacer tu voluntad. Aquí está hablando de una expresión, si ustedes leen el antetexto de esto, de Cristo en el cielo, delante del Padre, donde se están poniendo de acuerdo para que Cristo venga a esta tierra. Entonces, Cristo dice, heme aquí para hacer tu voluntad. Ahora observa lo que dice, Él quita lo primero para establecer lo segundo. ¿Qué es lo primero que Él quita? Absolutamente todos los holocaustos y todas las cosas que nosotros pudiésemos hacer para tratar de acercarnos a Dios son quitadas por medio de Jesucristo. Él quita todo aquello primero y ahora establece algo que es segundo. ¿Qué es el segundo? Vamos a ver. Dice, es en esa voluntad que somos santificados. ¿Cómo? Mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Miren, cuando hablamos de la justificación, espero que no nos hagamos bolas con esto. Cuando hablamos de la justificación decíamos, también fue iniciativa de Dios. Y la justificación que tenemos nosotros es perfecta. Y además es inherente a Dios. ¿Qué quiere decir esta palabra inherente? Que pertenece, que está pegado. Es algo que está unido a algo. Entonces la justificación es inherente a Dios y es perfecta. La santidad, entendamos esto por favor, de parte de Dios es perfecta hacia nosotros. ¿Cómo lo podemos garantizar? Por el simple hecho de la muerte y el sacrificio de Jesús por nosotros. Eso por sí mismo nos hace santos, nos santifica. Sin embargo, nuestra santificación no es inherente a nosotros. No es algo con lo que nacimos nosotros, como algo pegado a nosotros, como que pertenece a nosotros. La santificación la tenemos que ir logrando poco a poco, pero entendamos esto. Por eso Pablo, cuando hace sus epístolas, dice, amados santos de Dios, y luego les pone unas regañizas tremendas. ¿Por qué? Porque él sabe que son santos por el sacrificio de Cristo, aunque sus vidas realmente no sean todavía totalmente agradables a Dios, porque sabe que está la iglesia en ese proceso. Y lo hemos explicado aquí también eso, que la cuestión esta del proceso puede ser un mero pretexto. O sea, no es que yo estoy en el proceso, entonces sigo pecando. No es cierto, así no estás en el proceso. Cuando estás en el proceso es cuando realmente has aceptado el sacrificio de Jesucristo por ti y que estás dispuesto a entrar y a encomendar tu vida de acuerdo a ese sacrificio que fue dado por ti y por mí. Primera de Pedro. No, todavía no acabo.
10:11 dice: todo sacerdote se ha presentado día tras día para venir con el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Me voy a ir aquí muy rápido en esto, porque quiero llegar a otra parte. Pero habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios. Esta es Jesucristo, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y observa, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre ¿a quiénes? A aquellos que andan ahí por allá sus caminos, a los santificados, con una sola ofrenda de su sangre, de su cuerpo. ¿A quiénes ha perfeccionado? A nosotros. Pregunta, ¿ya somos perfectos? Sin embargo, Él sigue haciendo ese prepararnos a su novia, a nosotros, a su esposa, para cuando lleguemos con Él. Nos sigue preparando, Él está perfeccionando. Dice, también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, observen, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las inscribiré. Y añade, nunca más me acordaré de los pecados e iniquidades de ellos. ¿Les suena familiar esto? Si me dice que no, es que se durmió hace rato, o estaba pensando en los frijoles o en la carne asada. Miren, mis amados, esto que estamos leyendo aquí es justamente lo mismo que Dios hizo con su pueblo, con Israel, donde los ve en sus iniquidades, los toma y dice, yo los voy a santificar, pero lo voy a hacer por mí, no por ustedes, y me olvidaré de sus pecados, limpiaré, ustedes van a ser santos porque yo lo voy a hacer. Y observen cómo dice, nunca más me acordaré de los pecados e iniquidades de ellos. Primera de Pedro 1:1 dice, si que no vas a anotarlo para irnos rápido. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Versículo 2 dice, elegidos conforme a la presencia de Dios el Padre, por la santificación de ¿qué cosa? Del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, gracia y paz sean multiplicadas. Pregunta, ¿qué significa esto de haber sido elegidos conforme a la presencia de Dios? Desde antes de cualquier cosa, antes de que todo existiese, a ese conocimiento previo de las cosas que Dios solamente tiene, nosotros ya habíamos sido elegidos para que su Espíritu estuviese en nosotros y fuésemos santificados. Termino con esto. Efesios 1. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿a quiénes se dirige? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Mis amados, entendamos esto. Estas bendiciones de las cuales Pablo está escribiendo aquí son las que son oro puro, oro molido. Esas bendiciones espirituales, Dios quiera que podamos entender que cuando verdaderamente nos ocupamos, como nos enseñaba el Señor Jesús, no pongas tus ojos en las cosas, en las añadiduras, pues busca primeramente el reino de Dios, su justicia. Esas bendiciones que vienen del sometimiento a Dios, esas bendiciones que vienen en querer agradar a Dios, esas son bendiciones. Y todo lo demás, ahí lo tienes, va a venir. Asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué cosa? Santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo
para adopción como hijos suyos, según ¿qué cosa? El beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente en el amado. ¿Por qué Dios nos predestina para ser adoptados por medio de Jesucristo? ¿De acuerdo a lo que estamos leyendo aquí? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Otra vez, no por ti, sino por mí. No por vosotros, dice el Señor, sino por mi nombre. Y entendamos esto, mis amados. El ser santo o caminar en santidad no es nada más para que me vaya bien, para que me vea muy bonito y a lo mejor va a alcanzar una aureola color dorado en el cielo. No es para eso. El ser santos y caminar en rectitud, en integridad, en limpieza delante de Dios, no es para otra cosa más que para que el nombre del Señor sea siempre glorificado. No con nuestras manos levantadas o con bonita música o con expresión de nuestros labios. No, sino con el caminar cotidiano de nuestras vidas. Donde la gente nos ve, como lo decía en el Antiguo Testamento, donde la gente nos ve cómo caminamos, cómo hablamos, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo hacemos nuestros negocios, si copiamos o no copiamos en la escuela, todo ese tipo de cosas que la gente ve, dan honra y gloria a Dios si lo hacemos correctamente, o dan desprestigio e iniquidad al nombre de Dios si lo hacemos incorrectamente. Ser santificados, mis amados, no depende de nosotros. Sí hay sobre nosotros una demanda, y eso es algo que vamos a estar viendo, de santificarnos, pero entendamos que todo procede de Dios, porque el Señor está preparando a una iglesia perfecta, limpia, sin mancha, que sea digna de encontrarse con Él, con el amado, para toda la eternidad. Y de ti y de mí depende de qué nombre le darán a nuestro novio por nuestra conducta. ¿Amén? Padre Santo, te exaltamos, Señor, te glorificamos a ti, te damos a ti el honor, la gloria que solamente tu santo y bendito nombre merecen, Señor. Ayúdanos a dar siempre, Señor, expresión en nuestra vida de que tú eres un Dios digno de alabanza. Que donde quiera que nos movamos, nos comportemos, donde quiera que nosotros vivamos, Señor, haciendo nuestras cosas cotidianas, podamos darte a ti la honra y la gloria, no solo de labios, no solo de ofrendas, no solo de cosas que tú desechas, Señor, sino verdaderamente con una expresión de rectitud, de santidad, de acuerdo a los lineamientos tuyos, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu beneplácito en nuestras vidas, Señor. Te bendecimos, te glorificamos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor.